ministerio se está levantando para la gloria de Dios. Palabra de revelación profética con la sierva Angélica Zambrano. Mucho camino se ha recorrido. Muchas victorias se han logrado. Pero hay un mensaje directo para todo el pueblo evangélico, porque Dios tiene misericordia de sus hijitos. El sueño de Dios presenta a Angélica Zambrano en su tercer mensaje a la humanidad. Que el Señor le bendiga a todos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¡Gloria! 30 de octubre 2010. Campamento de Cadeate. Terminando los 21 días de ayuno. En esta hora, yo le invito a mi amigo fiel, que es el Espíritu Santo, a que Él sea hablando a través de mi boca y que sea Él testificando la experiencia que me dio. Porque yo soy sincera, no quiero hablar. ¿Saben por qué no quiero hablar? Porque dentro de la iglesia es donde hay más incredulidad. Dentro de la iglesia es donde hay más hipócritas. Dentro de la iglesia donde hay más cosas, como decía anoche el profeta Luis Enrique, y era verdad. Y físicamente no quiero hablarlo, pero tengo que cumplir con Dios. Son cosas muy fuertes, pero si no lo entiendes, solamente pídele a Dios que te lo explique. Pero vengo a cumplir con Dios. Y te pido perdón si de pronto te ofendo en algo o te he ofendido, y los amo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora yo le invito a que abra su Biblia en 2 de Corintios 12. Leemos del texto 1 en adelante hasta el texto 5, hasta el texto 4. En cuanto tenga, le invito a que se ponga en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Donde oyó palabras, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Amén. Oremos. Padre eterno y poderoso, gracias por tu amor y misericordia, por tu presencia, Dios. Gracias por tu fidelidad, Padre, porque tú estás en este lugar. En esta hora vengo a cumplir contigo, dando esta palabra, Señor, enviada directamente de ti para tu iglesia, para que nos preparemos y busquemos tu presencia en espíritu y en verdad, y cada día, Señor, amarte más y enamorarnos más de ti. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mi boca, aún a mi vida y a cada vida de los que están en este lugar, a cada persona que va a ver este video, Señor. Habla, Señor, habla, Padre, que no sean mis palabras. Renuncio a mis palabras, renuncio a lo humano, y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te entrego a ti en esta hora todas mis palabras. Ya no serán mías, sino tus palabras, Padre. Desde ya la gloria, honra y alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora sí, alaben a Cristo, porque Él vive y está en este lugar.
Estas son tomas reales de la noche y madrugada del 7 de julio de 2010. Voy a empezar testificando cómo empezó esto. Yo le voy a ser sincera, hermanos. Yo le dije al Señor, ya basta, Señor, ya basta. Ya estoy hostigada. Me miran como la hermana espiritual. Y yo no soy la hermana espiritual. Soy igual que usted. Un ser humano de carne y hueso. Y muchas personas piensan que yo soy la hermana santa. Y soy una persona con debilidades, con muchos errores, igual que usted. Me peñisco y me duele. Y lo que quiero que entiendan es, yo nunca le dije, Señor, dame 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20,000 experiencias. Nunca se lo dije. Si Dios lo hizo fue por misericordia. Y yo he llorado. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil. Como decía Marjorie ayer, el ministerio no es fácil. Es verdad, es muy hermoso servirle a Dios, pero hay que ser valiente. Y mi primera experiencia, yo dije, Señor, voy a cumplir contigo, pero ya no quiero tener más experiencias. Y yo no se lo había dicho a nadie, Dios y yo. Y Él me dijo, antes de entrar a mi cuerpo, dirás a la humanidad que yo le amo y no lo calles. Y recuerda esto, vas a tener una segunda experiencia conmigo, la cual fue el 4 de enero de este año, del 2010. Y después tuve esa experiencia. Y el Señor luego me dijo lo mismo. Cuando ya entré a mi cuerpo, me dijo, y vendrá una tercera experiencia en la cual yo te hablaré para mi pueblo. Y yo me lo callé, yo no lo hablaba a nadie. Nadie sabía la experiencia hasta el día jueves que se grabó. Nadie lo sabía. Dios y yo solamente lo sabíamos. Alguien me preguntaba y decía, unas que otras cosas, pero Dios lo sabe todo. Porque he aprendido que el Señor me ha dicho, calla, cuando yo te lo ordeno, tú hablas. Y solamente cuando Él me lo dice, yo lo hablo. Y no se lo había dicho a nadie. Y la tercera experiencia, llegó un varón, un siervo de Dios, yo no lo conocía, el profeta Bolívar Ruiz. Y fue en el mes de febrero, más o menos como al 25, 28 de febrero. Y recuerdo que estando yo en la iglesia, este varón llega en un auto con otro siervo más. Y yo no lo conocía, pero él me dijo, vengo de parte de Jehová de los ejércitos a traerte este mensaje. A mí, amén. Amén, yo lo recibo, pero te lo daré en tu casa. Llegamos, estábamos mi familia y yo, todos. Y el varón me dice, Dios me ha dicho que vas a tener una tercera experiencia y que te prepares, que no tengas miedo. Hermanos, yo soy sincera, yo tenía miedo de ir al infierno, porque no era fácil estar en el infierno. No es fácil. Tenía miedo a morirme, porque no es fácil ver tu cuerpo allí, sentir el dolor en tu cuerpo, cuando tu cuerpo está sin vida y de pronto empiezas a reaccionar. No es fácil, todo fue difícil. Y yo decía, yo no quiero más, basta, Señor, ¿por qué conmigo? Y el Señor me dijo, porque así me ha placido a mí. Y en aquel día el Señor le habló a mi familia y le dijo que iba a tener una tercera experiencia. Ya no era nada más de los dos. Y mi familia empezó a clamar al Señor. Todos clamábamos al Señor. De pronto pasó el tiempo. El Señor me seguía hablando y me decía, prepárate porque vas a tener la tercera experiencia conmigo. Y de repente, en el mes de mayo, más o menos en mayo,
estaba el hermano Henry, porque él fue el profeta que Dios usó para mi primera experiencia con el Señor. Y cuando él llega y me dice, ya tengo lo que Dios me ha dicho, vas a tener la tercera experiencia que Dios me dio la fecha. El día 6 se acabó el culto en mi casa, se acabó el culto. ¿Quieres ser restaurado? Ahí donde estás, que te restaures. Pon aquí en el altar de Dios, que sea un tiempo con el Señor, hermanos. Y había muchos hermanos. Estábamos todos los del ministerio, mi pastor, los profetas, Gabriel, mi familia, toda mi familia había llegado. Mi casa estaba llena de personas. Y yo más tenía miedo. Yo decía, Señor, ¿y si me hacen la autopsia? Yo tenía miedo a eso, que me hagan la autopsia y que me quede esa cicatriz. Pero el Señor me decía, no temas. Y yo lloraba porque yo decía, Señor, yo no quiero que me quede esa cicatriz. Y Él me decía, ay, qué inocente que eres. Señor, está bien. Y empezamos a orar. Y Dios empezó a hablar a mi vida. Estaba hablando el Señor a mi vida y me decía esto: es necesario que pidas perdón a todos. Y empecé a pedirle perdón a todos. Y después de pedir perdón, yo lo único que recuerdo, que ya habían llegado las doctoras. No abrí mis ojos hasta cuando el Señor me devolvió la vida. El Señor estaba ministrándome con mis ojos cerrados. Y pedí perdón a todos y era un quebrantamiento tan hermoso. Todos llorábamos. Y cuando eso sucedió, entonces mi cuerpo empezaba a congelarse, ya no era normal, y yo empecé a llorar, y solamente decía, Señor, ayúdame. De pronto ya no pude hablar, y yo recuerdo que mi cuerpo caía al piso y eran las 12:30, algo así. Yo creo que esa era la hora. Durante todo ese tiempo ellos intercedían, pero mi cuerpo estaba aún en vida. Como en cada punto están ahí, solamente por no pedirse perdón. Ahora vas a ver a mis ángeles, dice el Señor, que están regresando ahora. Siéntelo ahora. Siéntelo ahora. Siéntelo ahora. Siéntelo ahora.
Levántale la cabecita con cuidado. Y pásale por debajo. Ayúdame, por favor. Ahí nomás. Ahí nomás. Igualito. Ya. La está ungiendo máximo. Sí, ahorita con el aceite yo le rodeo de salto de sí. Tú también. Toda la casa. Alrededor. Sí, alrededor. Sí, ahorita está ungiendo por dentro con un aceite. Dice que ya se fue. Mayor. Por eso te pedimos, Padre, que tu sangre fluya en este lugar. Está haciendo recorrer todo lo que es la tierra. Alrededor. Y le está mostrando a las iglesias que están muertas. Mira, tú estás viendo la tierra, pero no vas a ver ninguna casa. Ahora vas a ver todos los tabernáculos, vas a ver todas las congregaciones de 4 paredes. Y me dice, mira, allí en esa iglesia hay 20,000 miembros. En esa iglesia hay 10,000. En esa iglesia hay 1,000 personas. En esa iglesia hay tantas personas, y empezaba a mostrarme. Pero mira, aquí hay pocas personas, solamente lo que era iglesia. Y me dice, ¿tú ves? Sí. Ahora quiero decirte lo que mi padre me dijo que yo tengo que hablar contigo. Y estoy hablándote del ángel Miguel. Y él me dice, mira la tierra. Todas las iglesias están llenas de pecado. Dentro de la iglesia hay demasiado pecado. Muchos están muertos en el espíritu. Y el Señor me dijo a través de los ángeles que el 80% de la iglesia cristiana evangélica se iba a quedar a nivel mundial, porque hay enfriamiento, porque hay desánimo, porque no buscan su presencia, porque hay pecado. Y me dijo, solamente el 20% de los verdaderos cristianos irán con él. Por eso dice la palabra que muchos somos llamados y pocos somos escogidos. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, pero no solamente tenemos que ser llamados, también tenemos que ser escogidos. A las 3 de la mañana me dice mi mami, me dicen todos que allí fue cuando se sintió que respire profundamente y de pronto ya no respire más. Usted es la doctora, ¿no? Sí, Ya, ¿qué prueba le va a hacer ahorita a la hermana? la prueba del espejo, para ver si es que ella está respirando o no. Es para respirar. Aunque ya le hice la prueba, pero ya ella no responde. ¿A partir de qué hora, a qué hora se fue? A las 3. A las 3 de la mañana. En punto. Y le volvemos a hacer la prueba nuevamente. Ya, ¿Ah? limpia bien el espejo para ver que no esté Ya. empañado. Es que ya no se humedece, ya no queda pañoso. A ver. Cuidado. Mira, papito, Quiero ver el espejo. aquí se lo dejamos.
prueba del estado de Angélica en un espejo por más de 30 minutos sobre su nariz. Apenas pudo empañarse debido a su estado de coma, donde el Señor en el Espíritu le revela el estado actual de la Iglesia de Cristo. Quiero explicarte qué sucede dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay religiosidad. Dentro de las iglesias muchas veces no se vive la palabra. En el momento en que estás en la iglesia, todo alabas a Cristo, te gozas, te alegras, danzas, hablas en lengua y todo. Pero cuando estás en tu casa eres el mismo diablo. Eso es lo que sucede. Cuando estás en tu casa salen de tu boca palabras que hieren el corazón de Dios. Cuando estás en tu casa no quieres orar, no quieres leer la palabra, no quieres buscar la presencia de Dios. Iglesia, preparémonos, porque Cristo quiere llevarnos a todos. A mí me duele saber que el 80% se puede quedar. ¿Sabe por qué? Porque pocas son las iglesias en donde se ve el verdadero amor a Cristo. Y el Señor me decía, hija, después yo escuché la voz de Él que me habló, pero Él no estaba allí, estaba en Los Ángeles no me hablaron. Y Él me dijo, hija, me duele mi corazón ver cómo mi pueblo ha entrado en un desánimo, ver cómo mi pueblo se está volviendo atrás. Dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas. Nosotros estamos buscando de Dios en estos 21 días de ayuno. Ahora que salimos de aquí, no miremos hacia atrás. Sigamos adelante, avancemos, porque el Señor estará con nosotros como lo ha prometido en su palabra. No importa la prueba que te venga. Tú no te imaginas las pruebas que he pasado, que han pasado ellos, que hemos pasado. Yo no sé tus pruebas, pero no importa la prueba, avancemos, porque solamente los valientes entraremos a su presencia. Iglesia, cuando tú llegues donde tú congregas, dile a tus amados hermanos, porque somos una familia en Cristo, busquemos de Dios. Háblale y dile que busquemos de Dios, que se dejen de la hipocresía. Porque el Señor me dijo, esto me dijo el Señor, ¿sabes cuál es el mandamiento olvidado dentro de mi iglesia? Y muchos dicen el amor, muchos dicen la fe. El mandamiento olvidado dentro de la iglesia es la santidad. Él dice, sed santos como yo soy santo. Y el Señor me dijo que el mandamiento olvidado era la santidad. Que tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Tenemos que tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón lleno de su presencia, lleno de su amor. Tenemos que tener un corazón lleno de Dios. Sí. Ahora, ¿estás preparada para ir donde te vamos a llevar? Porque el Señor nos ha enviado a eso. Y digo, sí. Para eso el Señor ya le ha sacado el miedo de mi corazón. Estoy preparada. Está bien. Vamos, porque Él me espera. Y en un momento, y cuando me encontré, yo no entré como la primera vez, sino que estuve allí.
en el reino de los cielos. Y empecé a mirarme. Estaba con aquel vestido blanco muy hermoso. Y empezamos a caminar. No me hablaron nada los ángeles. Y cuando ellos me decían, después de que había pasado tanto tiempo, de que yo esté allí caminando y adorando al Señor, me decían lo siguiente: mira, en este momento vamos a mostrarte lo siguiente. Y de pronto veía un lugar, igual como la primera vez, las flores, el jardín. Pasando aquel jardín, veía un lugar donde había muchos niños pequeñitos como de 2, 3 años. Corrían, danzaban, jugaban, cantaban, y solamente los veía a ellos. Y los ángeles me decían: mira, de los tales es el reino de los cielos, pero solamente recuerda esto, de aquellos que abren su corazón. Muchos de ellos han muerto, muchos de ellos han sido abortados, muchos de ellos han pasado esto, sus padres les han quitado la vida. Y empecé a mirar y miraba a los niños cómo adoraban al Señor, y veía como columpios, pero no sé cómo se llame allí. Y los niños jugaban y adoraban al Señor en todo tiempo. Y yo empecé a caminar hacia allá. Y los niños se acercaban a mí, así, bastantes. Y ahí el ángel Miguel me dijo: es que hoy Dios ha puesto ese amor en tu corazón hacia los niños. Porque a mí me gustaban antes los niños, pero yo detestaba a los niños. A mí me gustaban los niños, me gustaban mucho, pero no me gustaban que lloren, no me gustaban que griten, no me gustaban me gustaba que estén allí quietos. Y entonces él me dijo: Dios pone el amor en tu corazón hacia estos niños, porque cuando tú vayas a la tierra serás como una miel para ellos, y ellos te buscarán y tú los bendecirás. ¿Y sabes por qué Dios pone el amor en tu corazón hacia los niños? Porque Dios quiere que tú le hables a ellos, que hay muchos niños en el infierno. Y Dios quiere que tú hables a los padres la verdad. Niño que es rebelde, niño que no quiere obedecer a los padres, niño que hace tantas cosas. Hoy en día, como decía ayer Marjorie, hoy en día los niños son pequeñitos de cuerpo, pero de mentalidad muchas veces les ganan en la mentalidad al adulto. ¿Saben por qué? Porque todo se está actualizando más y más cada día. Y porque cada día los niños son engañados por Satanás a través de la televisión, a través de los programas que no edifican. Muchas veces los padres no se dan cuenta y los niños están viendo películas pornográficas, están viendo dibujos animados y empiezan a ser rebeldes y no quieren obedecer a sus padres. Por eso hay muchos niños en el infierno. Pero la palabra del Señor dice que de ellos es el reino de los cielos, pero de aquellos niños que vienen con un corazón abierto al Señor. Y también algo más: los niños que estaban allí estaban adorando al Señor, y qué alegría, ¿verdad? A mí me daba un gozo. Pero a mí me dolió cuando el ángel dijo: y muchos de ellos han sido abortados. ¿Y sabes qué? Muchas veces aquí en la tierra mujeres han abortado a sus hijos, muchas jóvenes, aún madres de familia
de Dios. Pero aquel hombre que está aquí en la tierra, aquella mujer que hizo aquel pecado, se llama homicida. Y la palabra de Dios dice que ningún homicida entra al reino de los cielos. Y a mí me da un dolor en mi corazón saber cuántas mujeres hoy en día le han quitado la vida a sus propios hijos. Cuántos padres, cuántas madres han hecho este gran pecado. Si tú lo hiciste, arrepiéntete ahora. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te arrepientes y no le pides perdón a Dios, pues esto va a suceder en aquel día, cuando todos estemos ante el tribunal de Cristo. Allí vendrá aquel hijo que usted abortó y se presentará ante usted y le dirá: tú fuiste mi padre, tú fuiste mi madre, tú me quitaste la vida. Imagínate qué gran dolor. Tú hiciste eso conmigo. Ellos te perdonan, ellos te aman, pero si tú aquí en la tierra no te arrepientes por ese pecado, te vas para el infierno. Y dentro de la iglesia ha sucedido aquello. Y luego salimos de aquel lugar con los ángeles. Yo estaba con los ángeles contenta, jugando. Y me acerco al Señor. Y de pronto me acerco a Él. Y yo empiezo a adorarle. Y Él me toma de la mano. Y es como cuando una persona adulta toma de la mano a un bebé que recién nace. Así yo me sentía. Y yo me sentía así. Y de pronto cuando me toma de la mano, ya no estaba en el cielo, estaba en unas llamas inmensas, donde era el mismo infierno, y me dice: vamos a ir al corazón del infierno. ¿Al corazón del infierno? ¿Y el infierno tiene corazón? Sí, hija, tiene corazón, y voy a mostrarte lo que hay allí, en el corazón del infierno. Hija, allí hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos salmistas, muchos que un día me sirvieron y ahora están en este lugar. Y yo empecé a llorar y dije: ya no, Señor, ya no quiero ver eso, porque solamente con lo que veía a mi alrededor ya no quería yo ver más. Caminamos. En ese instante entramos como por un callejón. Cuando entramos a aquel callejón dimos como una vuelta y estaba allí las rejas. Y eso se abrió y entramos. Cuando me di cuenta, estaba al lado de alguien que decía: Padre. Le decía: Padre, ayúdame, sácame de aquí, ya no quiero estar en este lugar. Y yo le dije: Señor, ¿quién es? Yo sé que ellos te conocían porque tú me lo dijiste, que me ibas a mostrar a los que un día te sirvieron, pero no entiendo por qué aún te sigue diciendo Padre si está aquí en el infierno. Y Él me dice: porque ellos hacen lo siguiente. Mira, era un pastor con una Biblia en su mano. Arrepiéntase, humanidad perversa. Arrepiéntase y busque a Cristo. Iglesia, levántate, Dios quiere levantarte. Y los demonios atormentándoles. Y el Señor me dijo: aquí predica la palabra también. No entendía. Yo decía: ¿por qué también aquí, Señor? Y Él me dijo: porque lo que se hace en la tierra también se lo hace en este lugar, hija. Y yo veía aquello, yo lloraba. Y le digo: ¿y por qué Él está aquí? ¿Por qué está en este lugar, Señor? Yo quiero saber por qué está aquí, si Él era un pastor. Me dice: hija,
por esto. Y empieza a mostrarme una parte de su vida. Y me dice, mira, hacer acepción de personas es pecado. Y él hacía esto en el altar, predicaba muchas veces, pero siempre hizo acepción de personas en mi lugar santo, porque el altar es mi lugar santo. Y las acciones de personas que él hacía eran personas de la sociedad, con mucho dinero, personas que no vivían mi palabra, pero que a él le agradaban y que ellos no se hacían agradar de mí. Y yo lloraba. Yo dije, Señor, yo no sabía que hacer acepción de personas era pecado. Y él me dijo, sí, hija, mira, muchos salieron de allí. Muchos querían servirme. Muchos se apartaron de mis caminos porque él no les permitió avanzar. Porque él dijo, no era quien yo quería poner en el altar, sino que era él al que él quería poner en el altar, y nunca se arrepintió de ese pecado, y ahora está en este lugar, ahora predica mi palabra y también hace aquí acepción de personas. Y empecé a ver cómo él se acercaba a una persona y le predicaba y le decía, toma mi Biblia, predica. Y él decía, ya no puedo, Padre, ya no puedo estar aquí. Sácame de este lugar, yo me arrepiento de mi pecado. Pero lamentablemente yo no vi oportunidad. Y el Señor le dijo, ya no hay oportunidad para ti. Es demasiado tarde. Y cuando el Señor le dijo aquello, aquel varón empezó a blasfemar. Y yo le dije, Señor, ya no quiero ver más, ya podemos salir de aquí. Pero él me dijo, no. Yo creo que hacer acepción de personas no solamente en el altar, sino en todo lugar. Todos tenemos que amarnos por igual. Todos tenemos que amarnos por igual y no hacernos acepción de personas. Porque es un gran pecado que parece que es algo insignificante. Parece que eso no fuese pecado. Y luego salimos de allí y me dice, hija, dile a mi pueblo que no haga acepción de personas, que tú tampoco lo hagas, porque eso es pecado. Está bien, Señor. Hija, yo quiero un pueblo santo. Y el Señor lloraba. Nunca he visto su cara. Siempre veo su vestidura, mira sus manos, pero no puedo ver su cara. Siempre que he querido hacerlo, que he querido intentar ver su cara, ha sido como quedarme ciega. Pero lo que yo he visto es que las lágrimas bajan por su vestidura y que en sus sandalias son de oro, y que cuando caen sus sandalias se forman como un cristal las lágrimas de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que yo he visto. Y sé que Él llora porque Él se quebranta y hace como cuando los niños lloran y empiezan a sollozar, y el Señor dice, porque me duele en mi corazón, hija. Pues Él también tiene corazón y a Él le duele en su corazón ver cómo muchas veces nosotros estamos en pecado. Digo nosotros porque igual tengo que incluirme allí. Pero Dios no quiere que estemos en pecado. Dios quiere libertarnos, Dios quiere llenarnos de su presencia, Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. Luego me dice, voy a mostrarte lo que sucede dentro del altar con las músicas. Ah, no, es que rock and roll, que sí, que rock, que merengue, que salsa, que reggaetón, que tantas cosas. En su palabra dice
que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, y no reggaetoneros en espíritu y en verdad. Empezamos a llegar a aquella celda y estaba un joven ahí cantando y decía: esas canciones que canta este varón, no lo voy a nombrar, que canta esos reggaetones cristianos. Y cantaba reggaetón cristiano. Yo no me sé esa canción, medias raras. Y cuando yo le dije: pero Señor, ¿y por qué Él está aquí, Señor? Yo quiero saber por qué Él está aquí. Porque canta también. Y en ese momento recordé que cuando el Señor me mostró a Selena, Selena también cantaba, Michael Jackson también cantaba, y muchos artistas cantaban. Y entonces yo dije: ¿él cantaba en la iglesia? Sí, hija, él cantaba en la iglesia. Y de pronto el Señor no habló nada. El Señor me permitió acercarme a Él, pero el Señor me tenía sostenida de la mano. Y de pronto este joven y yo, Marcos y yo, hablamos. Y me dice: yo soy Marcos y estoy en este lugar porque yo no adoraba a Dios, porque yo cantaba canciones de reggaetón, yo hacía esto y mira, siempre cantaba en la iglesia, en el altar, pero nunca oraba. No me gustaba la oración, no me gustaba buscar la presencia de Dios. Yo cantaba para que la iglesia se llene de jóvenes, para atraer a los jóvenes de las pandillas, pero yo no sabía que Dios es quien trata. Y Marcos y yo empezamos a hablar. Y yo decía: Marcos, ¿qué tiempo tienes aquí en este lugar? 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Dime, dime, ¿algo más tú hiciste? ¿O solamente eso? Sí. Además era muy orgulloso. Y mira, ahora canto en este lugar. Y los demonios me atormentan, los demonios se me ríen y me dicen que el reggaetón es un instrumento de ellos para atraer a la juventud de este lugar. Y Marcos cantaba y se movía. Y estaba con ataduras. Estaba como ataduras en sus manos y su cuerpo así atado como con serpientes. Y empezaba a llorar y me decía: ¿tú puedes hacer algo por mí? Le dije: no, Marcos, a mí me encantaría ayudar, pero yo no puedo. Marcos, yo quisiera hacerlo. Y él me dijo: es verdad, yo no puedo salir de aquí, pero mira cómo estoy siendo atormentado. Cuando llegué a este lugar caí por el túnel. Y cuando bajé a aquel túnel, mi cuerpo empezó a explotar y empezaron a salir gusanos. Y ahora estoy así, me estoy desfigurando, ya no puedo con estas llamas. En todo tiempo los demonios me dicen que este es mi reino y que su Satanás es mi Dios. Le dije: Marcos, eso es así, porque en la tierra había oportunidad para que tú te arrepientas. Y él lloraba y me decía: dile a los jóvenes que adoren a Cristo. Dile a la iglesia que adore a Cristo. Que adoren porque Dios quiere adoradores. Y luego sentí que una lanza pasó por el medio donde estábamos Marco y yo. Y Marcos se alejó y fue cubierto por la llama, porque cuando Marcos y yo hablábamos, la llama estaba hasta la mitad de su cuerpo. Y él me hablaba. Luego Marcos empezó a ser atormentado. Y luego el Señor me dijo: hija, es que muchos piensan que con tener tal música, que con hacer tales
cosas en la iglesia van a traer al mundo, van a traer a los pandilleros, van a traer a los satanistas. No, es que no es el hombre quien convence de pecados, sino que es el Espíritu Santo quien redarguye y convence al hombre de sus pecados. Y soy yo quien toca los corazones, y soy yo quien trato, y soy yo quien hablo, y solamente yo puedo salvarles, y los hombres creen que ellos son los salvadores. Eso fue lo que me dijo, y yo me quebranté y empecé a llorar, porque eso era muy difícil, y para mí es difícil, porque no es fácil. Y yo creo que si tú escuchas esas músicas, ya no las escuchas. Bueno, depende de ti y Dios. Yo cumplo con Él. Yo cumplo en decir lo que Él me dijo. Si usted quiere tomarlo, tómelo. Y si quiere rechazarlo, rechácelo. Pero yo cumplo con Dios, porque esa es la responsabilidad que Él me entregó a mí. Y si yo no cumplo con Él, pues el infierno me espera. Pero yo no quiero irme para allá. No quiero irme para ese lugar de tormento, porque he estado 3 veces allí. Y yo sé que el infierno es más real que uno mismo. Mira, y luego que Marcos siguió siendo atormentado, empezó a blasfemar. Y el Señor me dice: ahora yo te voy a sacar de aquí, y tú vas a decir eso a mi pueblo, que me adore en espíritu y en verdad. Y llegamos donde había en un momento una mujer, y esta mujer decía: ya no puedo, ayúdame, Señor, ayúdame. Esta mujer había servido a Dios durante muchos años, aquí en la tierra, mucho tiempo. Y es verdad, nadie se salva por los años o por la experiencia. Si tú y yo buscamos a Dios de corazón, si vivimos como Él quiere que vivamos, allí podemos entrar al reino de los cielos. Esta mujer, a pesar de que sabía la palabra, a pesar de que predicaba la palabra, estaba en el infierno porque había adulterado, físicamente con otro hombre que también conocía la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Lo más triste y lo más difícil es que esta mujer era una pastora y en el infierno tenía relaciones sexuales con la serpiente, así como las tienen las prostitutas. Y ella decía: yo soy pastora, a mí no me hagan eso, yo soy pastora, no me hagan eso. Y los demonios le atormentaban. Y el Señor me dijo: ella está aquí por fornicaria, por adúltera. Fornicaba su palabra, adulteraba físicamente, engañaba a su esposo, engañaba a sus hijos, y estaba en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la iglesia muchas veces hay eso, aún dentro de los ministros de Dios. Muchas veces ministros en fornicación, ministros en adulterio, ministros en pecado. Pero basta, hay que desarraigarse del pecado, hay que ligarse a Jesucristo. Es muy difícil ver aquello, es pero muy triste saber que eso hay, pero no estoy diciendo en todas las iglesias, en muchas iglesias. Y a su costado había un joven, y aquel joven que estaba allí decía: ayúdame, Señor, ayúdame. Era un joven que aquí en la tierra había sido un evangelista, y él también había fornicado 1,000 veces. Por eso la palabra del Señor dice: si te estás quemando, pues es mejor que te cases y no cometas pecado. Si te estás quemando, cásate. Y ya, basta del pecado, cásate mejor. Pero no sigas haciendo eso, porque si te mueres, te vas así para el infierno.
Y este joven murió y está en el infierno por fornicario. Predicaba la palabra. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, estar intercediendo, pedir a Dios en todo tiempo que nos guarde, porque ¿sabe por qué el enemigo ataca a los ministros de Dios? Porque los ministros de Dios predicamos la palabra, y mientras predicamos, alrededor hay millones de demonios. El demonio de venganza viene y ataca a los ministros. Por eso es necesario que como iglesia interceda, no solamente por el ministro de su iglesia, sino por los ministros que hay en el mundo entero. En el mundo entero. ¿Sabes? Porque no es fácil para nosotros los ministros. Tenemos tantos ataques del diablo. Y luego ellos fueron cubiertos por la llama y atormentados. Y a mí me dolió mi corazón. A mí todo me dolía. Aún me duele. Pero cumplo con el Señor. Saliendo de allí, del corazón del infierno, me encuentro con un hombre llamado Pastor. Cuando veo a este hombre, estaba bebiendo. Un pastor borracho en el infierno. Hipócrita era en la iglesia. Hipócrita en la iglesia. Tenía millones de miembros. Eso me mostró el Señor. Pero borracho, adúltero, mentiroso y todo. Lo vi, estaba tomando, y había un demonio, como una mujer, y tenía relaciones, tenía relaciones, era el adulterio. Y también, por ser mentiroso y ser borracho, los demonios lo atormentaban. Y él decía: yo era pastor, pero yo cometí el pecado de que predicaba la palabra y no la vivía. Yo era un borracho, engañaba a mi mujer. Y nunca me arrepentí, porque yo me sentía bien, yo me sentía libre, tenía 2 mujeres. Predicaba en la iglesia este hombre la palabra de Dios, y la Biblia dice que ningún adúltero entra para el reino de los cielos. La Biblia dice que ningún borracho entra al reino de los cielos. Tantas personas predican la palabra y están en pecado, que no la vivan, que no vivan el pecado más, y que busquen de Dios. Y él me dijo: dirás a todo el mundo que no venga a este lugar. Dirás al pueblo de la iglesia que por favor escape del infierno. Y este hombre, mientras era atormentado, podía ver parte de su vida en una pantalla que se mostraba. El varón predicaba, salía, dejaba a su esposa, la maltrataba y hacía tantas cosas. Era mentiroso. Y este hombre tuvo todo aquí en la tierra, pero está en el infierno. No tuvo ni las 2 mujeres, no tuvo ni el alcohol a su corazón, no tuvo nada más que solamente tormento todo tiempo. Al ver cómo era atormentado, yo me quedé allí. Le dije: Señor, no quiero ver más esto. Señor, yo ya no quiero predicar más. ¿Sabes por qué? Porque si eso sucede, ya no quiero. Mejor déjame en tu presencia. ¿Está bien? ¿Me dejas contigo? Y él me dijo: hija, tú tienes que ir a cumplir conmigo, y te voy a mostrar por qué. Y te voy a mostrar por qué. Y caminamos. Y
Y cuando llegamos a un lugar donde había una mujer, esta mujer, el Señor me dio todo, me dio nombre, indicación y todo. Y es un testimonio que se escucha en diferentes lugares, de una mujer que fue llamada por Dios a sus 15 años. Y ella dijo: Señor, aún no, porque tengo 15 años y estoy joven para servirte, no tengo experiencia. El Señor me decía: mira, yo la seguía llamando. Estoy estudiando, Señor, tengo que graduarme. Se graduó, la seguía llamando, se graduó y me dijo: estoy casada, Señor, y tengo que cuidar a mis hijos. Sus hijos quiero, la seguí llamando en todo tiempo, la seguí llamando. Pero mira, ella me decía: mis hijos se casaron y tengo que cuidar a mis hijos. Sus nietos crecieron. Mira, la seguí llamando y en todo tiempo la llamé. Y no quiso escuchar mi llamado. Rechazó mi llamado. Hija, ¿y tú quieres hacer eso? ¿Tú quieres rechazar el llamado que yo te estoy haciendo? No, Señor, yo no quiero. Yo decía: Señor, porque no es fácil. Y me decía: pero yo quiero estar contigo. Yo soy quien habla, no eres tú. Yo soy quien camino, soy quien te llevo, no eres tú. Yo soy quien te guío. Yo lloraba y decía: Señor, está bien. Y una vez más le prometí en el infierno y le dije: está bien. Levántese quien se levante, venga quien venga, hagan lo que hagan, voy a seguir, porque tú me prometiste que vas a estar conmigo. Y voy a seguir, no importa, porque yo no quiero estar aquí. Y eso fue lo que ayer le dije a mi pastor, todo del ministerio, que voy a esforzarme porque quiero seguir cumpliendo con Dios, pero ellos no sabían lo que me había sucedido en el infierno. Y el Señor me dijo varias cosas en mi vida personal. Y aquella mujer que te estoy hablando, esta mujer murió anciana, y cuando murió fue para el infierno. 5,000 almas habían perdido por su culpa. Y el infierno, los demonios le decían: mira cuántas almas están en este lugar gracias a ti. Cuántas almas están en este lugar porque tú se lo quisiste. Y esta mujer era toda lloraba en todo el tiempo. Y le dijo: Señor, perdóname porque no escuché cuando me llamaste. Perdóname porque no escuché tu llamado, Señor. ¿Cuántos están así? Dios te llama, Dios te ha escogido. Y después, Señor, Dios me llamó a mis 17 años. Tengo 19 años. Yo no sabía, pero no sabía nada, absolutamente nada de la Biblia. Y Dios me está enseñando poco a poco. Mira, esta mujer pedía perdón a Dios porque había rechazado el llamado. Y el Señor le dijo: ya no hay oportunidad para ti. Y el Señor empezó a llorar, cubierta por el fuego, y me dijo: nunca rechaces mi llamado, porque yo te he llamado y te he escogido. Y empezó a decirme: porque te he escogido como mi atalaya, para que lleves mi palabra a las naciones. Y Dios te ha escogido a ti. Dios te escogió a ti porque te trajo a esta tierra. Hay personas que no están aquí, pero Dios nos ha escogido para que hagamos su voluntad. Señor, estoy joven todavía, estoy estudiando
todavía no. ¿Sabes lo que a aquella mujer le sucedió? Ella está arrepentida por no haber escuchado la voz de Dios. Ahora, ¿tú qué esperas para aceptar lo que Dios te ha entregado? No porque no haya sido uno de los 7. ¿Qué esperas? Tú eres un llamado. Tú eres una llamada. Eres llamada, llamado y escogida y escogido de Dios. Somos llamados para cumplir con Dios y escogidos por su perfecta voluntad y entrar a su presencia, a pasar con Él la eternidad. Ya no rechaces. Tómalo. Porque Él es quien te va a guiar. No es el hombre, sino Dios. Dios es quien va a guiarte. Mira, la mujer quedó siendo atormentada y los demonios le mostraban muchas cosas. Decían: Dios te habló y no obedeciste. Y no obedeciste a su llamado. Ahora estás en este lugar. Yendo de allí, yo venía llorando y yo le pedí perdón al Señor porque yo ya no quería seguir. ¿Sabes por qué yo no quería seguir? Porque Angélica Zambrano, muchos dicen: Angélica Zambrano es una profeta, pero ahora digan lo que digan, no me interesa. Porque eso me dijo el Señor: que te interese lo que digan de ti, que te interese lo que yo opine de ti. Eso me lo dijo en el infierno. Porque no le vas a dar cuenta al hombre, sino a mí. Porque el hombre no te da vida eterna, como lo he dicho 1,000 veces. Soy yo quien te da vida eterna, me dijo el Señor. Te puedes decir que eres lo peor, pero que eso a ti no te tira al piso, que eso a ti te ayuda a levantarte, porque cuando hablan mal de ti es porque Dios te está ayudando a seguir adelante. Cuando se escuchan tantas cosas, déjalo que pase, son pruebas. Recuerda que tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que ser moldeados a la imagen, al diseño perfecto de Dios. Y esas son las pruebas. Pero las pruebas que vienen son muy difíciles, pero alguien te sostiene de tu mano. Alguien te sostiene de tu mano y Él se llama Jesucristo. Él dijo: y estaréis con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te alegra? Luego íbamos saliendo de allí. Yo ya quería salir, pero así en cuanto ando corriendo de allí del infierno. Y me dice el Señor: mira, hija, voy a mostrarte lo que ha sucedido con una persona que me amaba, con una persona que me servía. Y a mí me duele que muchos en la tierra lo están haciendo esto. Y llegamos, era un varón, y este varón decía: Señor, 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 siempre te amé, quise hacer tu voluntad, pero yo no podía dejar una vida de doble ánimo, no podía dejar de ser inconstante. Yo predicaba tu palabra, tú me hablabas, yo hacía lo que tú me decías, pero siempre terminaba apartándome de tus caminos. Siempre te levantaste, y es verdad, ya no pude más y por eso me quité la vida, Señor. Y él fue un homicida, porque no solamente homicida es quitarle la vida a otra persona con un arma, en un alboroto o en otra cosa. Homicida es quitarse la vida a sí mismo.
Si tú te quitas la vida, pues para el infierno te vas, porque escrito está que ningún homicida entra al reino de los cielos. Él no está en la presencia de Dios solamente porque se quitó la vida. ¿Sabes? Si tú eres una de esas personas que está buscando a Dios y luego ya no puedes, que te desanima, que ya no quieres avanzar, porque ya no puedes, que te trae el mundo, pues renuncia a tus derechos, renuncia a ti mismo y que el Espíritu Santo de Dios, quien en tu vida, pues Él es quien te va a ayudar a caminar como Dios quiere que caminemos. Él es. No es ni el pastor, ni la pastora, ni el hermano, nadie. Es el Espíritu Santo. Todo eso yo veía. De pronto veo al costado de aquel varón dos hombres de puñete, y venían más hombres y de puñete en el infierno peleándose. Yo nunca había visto eso. Tuve la primera y la segunda experiencia en el infierno peleándose. Por eso mi pastor siempre dice, yo había dicho, mi pastor siempre dice, qué hipocresía que hay dentro de la iglesia, peleándose por el dinero, peleándose por las almas. Hipócritas. Las almas le pertenecen a Cristo. Y el dinero no es para el hombre, sino para trabajar para Dios. Miren, esos dos hombres, y de pronto llegaron más hombres, peleaban, y los demonios la atormentaban y gritaban entre las llamas peleándose. Y miraba y decía, ¿por qué se pelean, Señor? Y el Señor no me hablaba. ¿Por qué se pelean? Y en un momento debemos decir que basta, porque ustedes se pelean tanto, están siendo atormentados, además de que son atormentados, están peleando. Díganme por qué están en este lugar. Yo no quiero ver más cómo sufren ustedes. ¿Por qué están aquí? Yo quiero saberlo. Y ese instante ellos me decían, ¿por qué no podemos salir de aquí? Mira, así como estamos aquí, ya estábamos en la tierra. No entendí. ¿Cómo? Así estaban en la tierra. Sí. Y uno de ellos decía mientras se peleaba, es que en la tierra, él se llama, no, mejor no digo su nombre, es que en la tierra se peleaba por el dinero. Yo me lucraba y yo quería todo para mí. Además de pelearme por el dinero, por lucrarme, también me peleaba por las almas, porque yo quería llenar a mi iglesia, porque yo lo quería todo para mí. Y mira, ahora estoy arrepentido y le pido a Dios que me perdone. Y yo sé que aquí no hay oportunidad, porque yo conocía la palabra. Se peleaban, y ¿sabes cómo era lo más? En el infierno peleándose con Biblias y de... Y el Señor no habló nada. Y Él me decía, muchos pelearon conmigo y muchos no están todavía en este lugar. Por eso mejor que no vengan aquí. Ido, Angélica Zambrano ha estado predicando en lugares donde la invitaron para lucrarse. Es un lugar de Guayaquil donde los pastores se peleaban por el dinero, se peleaban por las almas, y pude ver lo que Dios había hablado en el infierno, viendo a través de aquellos hombres. Así mismo he ido donde hay pastores que aman la obra de Dios, que entregan su vida por amor a Dios. Estuve en la pastora en Daule, la pastora, su iglesia muy hermosa, la oraba al Señor, y pude ver que ellos aman a Dios. He estado en varias iglesias donde aman la obra de Dios. También a pastora Vilma, que está aquí en su congregación, abrieron los brazos, las puertas, su corazón para hacer la obra de Dios. Pero hay pastores hipócritas, no todos,
egoísta, que quiere lucrarse. También estuve en la iglesia de Talango, estuve en varias iglesias donde he visto que aman la obra de Dios. Pero en muchos hombres y mujeres he visto que se dan de quillo, que se dan de puñete, porque quieren muchas almas para llenar su iglesia, pero las almas no son de nosotros los hombres, las almas son de Jesucristo. Y en el infierno estaban por eso. Hay rivalidad, no hay unidad, y Dios no quiere que estemos divididos. Dios quiere que estemos todos unidos, porque somos un solo cuerpo. Todos unidos, así como estamos ahora. Mira, la pastora de Otavalo de aquí, el pastor de Talango, la pastora de Daule, el pastor de Mocache y varios pastores más, el pastor de Montañita, mi pastor. Dios quiere que estemos así unidos, que nos ayudemos los unos a los otros. No importa de dónde eres, así sea de Francia, Nueva York, no importa, sea de Ecuador, de Italia, no sé de qué país tú puedas ser con otra persona que conozcas, pero si Dios mora en nuestras vidas, tenemos que estar unidos, porque Dios quiere una iglesia unida, porque Dios quiere que seamos uno solo, porque somos un solo cuerpo y Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo, y como cuerpo tenemos que estar unidos con amor hacia la obra de Dios, amor hacia los unos y los otros, no como aquellos que están en el infierno. ¿Y saben qué sucedió con aquellas personas? Peleándose y diciendo tantas cosas. Qué pena que me dio. Solamente yo sonreí y dije: Señor, ten misericordia. Después llegué acá y llegué a llorar. Porque en mi corazón saber cómo hombres y mujeres se pelean por lo material y no pelean por lo espiritual. No peleamos por las cosas materiales, peleamos con el mismo Dios para que Él no nos robe la bendición. Y si nos vamos a pelear con los mismos ángeles para recibir la bendición, nos peleamos con ellos. Y como Jacob luchó con un ángel, pues muchas veces nosotros también tenemos que pelear con los ángeles, luchar con ellos para recibir nuestra bendición. Pero no nos peleemos por cualquier otra cosa. Lo material no sirve. Sí, es de bendición lo que Dios bendice y todo, pero así de pelea, no. Dios no quiere eso. Y a mí me dolió ver esto. Y el Señor no me respondió nada, no me habló. Pero este varón me dijo: cuando tú vayas, dirás a todos que ya no se peleen. Si pronto tú eres una de esas personas que te has estado peleando a escondidas, que te has estado peleando de pronto en público, Dios no quiere avergonzarte. Dios quiere edificarte. Dios quiere que tengas un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de lo que has hecho, y que no lo vuelvas a hacer jamás. Porque Dios quiere que usted y yo entremos a su presencia, porque Dios quiere que seamos santos, santos, santos como Él es santo. Y eso sucede, en el infierno suceden tantas cosas. Ya no quise ver más, y le pedí al Señor que por favor me saque de allí. El Señor me iba sacando, pero en un momento llegué a lo último, y yo no sabía que también hay personas en el espíritu, en el infierno, en ataduras, en rejas, en cárceles, en esclavitud, como un mensaje que recibimos a través de la sierva.
yo le dije a ella, pastora, Dios me reveló eso. Y miren, vi a una joven. Aún yo no se lo he dado el mensaje, porque no quiere abrir la puerta, porque yo sé que el Señor me dijo, no lo va a recibir ahora. Cuando Dios me dice que vaya, pues yo voy a ir allí. Ella es mi amiga, yo no conozco a ella, pero Dios me lo reveló así. Y estaba en aquella cárcel. El Señor me dijo, esta es la esclavitud del pecado. Señor, pero yo no entiendo si hay personas que vienen por el túnel y hay personas que están aquí. Es que hay personas que vienen caminando por doble ánimo, muchos porque se apartaron, pero están aquí muchas personas en esclavitud. Y cuando yo vi aquello, Él me dice, ella está viviendo en fornicación, tiene mucho resentimiento en su corazón y no tiene paz en su corazón. Mira, esto sucede con ella. Lo ve y diles, porque eran dos mujeres. Y cuando yo vi a esta joven me dijo, ve y diles que yo quiero romper aquellas ataduras, que yo quiero libertarlas, quiero sacarlas de aquella prisión, porque yo quiero hacer de ellas algo grande. Y dije, Señor, está bien, yo lo voy a hacer. Y seguíamos caminando y había muchas personas, y lamentablemente todos conocían de Dios. Y de pronto nos acercamos a una mujer. Esta mujer también estaba igual. Y cuando yo veía a esta mujer allí, en aquella celda, esta mujer decía, ay Señor, ya no puedo, pero lloraba allí. Y entonces el Señor me dijo, mira, su conciencia. Es su conciencia, es la desobediencia, es el pecado, es esto. Y esto está sucediendo. Señor, ¿por qué? Y tantas cosas que habló el Señor de aquella mujer. Pero luego me dijo, ve y dales los mensajes a ellas dos. Con una cumplí, pero con la otra no he cumplido porque aún el Señor no me lo ha dicho. Pero yo he cumplido, ahora ellas tienen que tomar la decisión, si lo reciben o no. Pero lo que Dios quiere es que se rompa aquella prisión y que seas libre, libre. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere sacarte de la esclavitud. Dios quiere sacarte de la esclavitud y quiere darte la libertad. Miren, es verdad, la esclavitud, el resentimiento lleva a aquel lugar. El odio, la ira, la enfermedad y muchas otras cosas más llevan a aquel lugar. Pero solamente hay que reflexionar, hay que reconocer qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hay dentro de su vida. Y usted renuncie a aquello y pídele a Dios que rompa aquellas cadenas, que le saque de aquella prisión, pues usted será libre cuando usted mismo lo reconozca. Porque hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y ahí el Señor me trajo y empezamos a subir. A subir. Y eran como escalas espirituales. Y llegamos hacia arriba. Estando en el túnel, empecé a ver el lago de fuego. Pero veía hacia lo lejos. Veía que era inmenso.
inmenso, pero estaba como un poco alejado del infierno, pero hacia abajo del infierno estaba el lago de fuego también. Es como una tina y entre la tina una muñeca. Así es el infierno. El infierno simboliza la tina, la muñeca, y la tina llena de agua simboliza el lago de fuego. Así fue lo que el Señor me mostró, lo último, y me dijo: ese es el lago de fuego. Salimos. Me llevó a su presencia y me dijo algo. Una vez más: hija, mira, es lo que tú estás haciendo, llevando mi palabra. Y me prometió nuevas cosas y yo las he visto. Y como dije ese día, el Señor me entregó un regalo en el Espíritu y yo no entendía, pero ahora lo entiendo. En la primera experiencia también me entregó un regalo. En la segunda no me entregó un regalo. Vi cuántas almas me había ganado para Cristo. En la tercera experiencia, que fue mi última experiencia, estando muerta, veo lo siguiente. En ese momento, un ángel trajo como un cofre de oro. Y en ese cofre había un gran tesoro, pero nunca lo abrí. Yo no entendí qué era. Yo decía: Señor, pero ¿cuál es ese gran tesoro? ¿Qué es lo que hay allí? Y exactamente me dijo: este tesoro estará en tu corazón. Y de pronto el tesoro empezó a hacerse luz. El Señor puso su mano en mi corazón y me dijo: el amor hacia las almas es un tesoro para ti. Y yo me alegré. Señor, gracias. Y yo renuncio de pronto a cualquier emoción mía, pero la gloria sea para Cristo. Me dice: mira, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué lo callaste? Si yo te lo hablé y yo te dije: cuando vayas a hablar, cuando vayas a hacer lo que yo te he prometido, tienes que decirlo. Sí, Señor, está bien. Y me habló de los documentales que había hecho y me dijo: ¿por qué lo callaste? Perdóname, Señor, perdóname, pero ya lo voy a hablar. Y en ese instante se muestra una pantalla y me dice: aquí está, una vez más, lo que te di, lo que te mostré, lo que te revelé en una primera cita que tuviste conmigo. Y yo me gozaba al ver lo que veía en la pantalla. Solamente veía una joven, a una joven con su cabello largo, con vestido blanco, en un estadio lleno de multitudes de personas. Y yo veía que los enfermos se sanaban. En un estadio y allá muchos enfermos se sanaban. He predicado en varios lugares donde muchos paralíticos se levantaban, donde enfermos se sanaban. Dios que no hace, yo no lo hago, no. Dios lo hace, pero
Eso me lo mostró mi primera experiencia y yo no lo, nunca lo dije más que a mi familia y al profeta que me dio la palabra. Nunca lo dije porque yo pensé lo siguiente, como humana pensé que muchos iban a decir, se estaban gloriando. Porque lo primero que piensan es, y yo dije, no, yo no lo voy a decir porque eso es mío, es personal, Señor. Y luego el Señor me dijo, porque tú no lo hablaste, estás deteniendo la bendición. La bendición de que muchos enfermos reciban la sanidad, reciban el milagro y de que Dios suba a un nuevo nivel espiritual. Yo no lo entendía, pero en ese momento lo entendí y dije, está bien, Señor, yo lo voy a hablar. Y de pronto empecé a hacer más cosas. Y en aquella pantalla veía como personas que estaban sin piernas, las piernas le crecían. Personas que estaban sin brazos le crecían. Vi personas que tenían la mano mal, todos, y Dios hacía la obra. Y yo decía, porque no eres tú quien sana, seré yo quien sanaré, seré yo quien obraré, yo haré el milagro conforme a la fe de cada persona y muchos verán mi gloria. Está bien, Señor, yo lo voy a decir. ¿Y qué es lo que quiero decir? Bueno, hay personas que piensan que yo sano. Yo no soy la hermana sanadora ni la salvadora. Yo solamente soy quien cumple con Dios, quien abre su boca para que Dios hable a través de mi boca. Pues Dios sana, Dios salva, Dios liberta, Dios restaura, usando a mí como un instrumento solamente. Y no solamente a mí, a muchas personas más Dios usa como instrumento. Y cuando el Señor me mostró aquello, yo dije, está bien, lo voy a hacer. Más que un privilegio, para mí es una responsabilidad con Dios. Una gran responsabilidad, yo lo veo así. Yo no lo veo como un gran privilegio, pero más que privilegio yo lo veo así. Con esa responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad con Dios. El ministerio que Dios te dio, el ministerio que Dios te dio, lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios te entregó. Es una responsabilidad con Dios, pero un poquito diferente es la mía con la suya. No fue ni para el cielo ni para el infierno. Y Dios me llevó 3 veces. Y la responsabilidad más grande, tengo que hablar así como Él me lo dijo. Y yo le había dicho, Señor, soy sincera, ya no quiero hablar porque ya me hostía. Señor, siempre me identifico, quiero predicar otra cosa, quiero hacer algo diferente. Y Él me dijo, es la responsabilidad que yo te entregué. Y tú tienes que hacerlo bajo mi dirección. Si tú estás escuchando esto, viendo este video, solamente quiero decirte esto. Dios, pero Dios es un Dios real. Tú y yo adoramos a un Dios de madera, no a un Dios muerto. Tú y yo hemos a un Dios vivo. Él me dijo, yo no he cambiado en nada. Yo sigo siendo el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. Sigo siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Nunca cambiaré en nada. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán
Y esto recién empieza. Y un día, de pronto, Dios nos lleva a predicar a diferentes lugares y no nos vemos aquí. Allá arriba no veremos. Pero siempre habremos. Nunca se olvide que lo primero que es buscar su presencia en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No hay que ser hipócritas. Hay que ser adoradores en espíritu y en verdad. Que Dios continúe bendiciendo cada una de nuestras. Porque el tiempo se acaba y Dios nos pide santidad para su pueblo, real y verdadera. Cada momento cuenta. No nos condenemos por el pecado. Ahora es el tiempo. Acepta a Jesús como tu único Salvador. Todo lo que manda decir con ella, dice el Señor. Está ahí al lado y le está diciendo que diga. No me falles, dice el Señor. No me falles. Palabra, palabra, visión tras visión de lo que te mostré hoy. Tienes que decirlo. Es necesario para que los pastores se vuelvan a mí, para que los pastores no condenen una iglesia. Porque así como anda el pastor, andará su iglesia. Por eso he permitido esto. Porque grandes cosas voy a hacer, dice el Señor. Porque hija mía, no me falles. Hija mía, todo lo que te he mostrado, todo lo que te he dicho, dilo al mundo, porque irás por las naciones, predicando lo que hoy te mostré. Tienes que hacerlo. Es necesario, dice el Señor. Soy yo quien hablo. Créalen a mi sierva. Es la niña de mis ojos. Por eso, por la humildad que ella tiene, yo la he utilizado. Yo la llevo. La he llevado a que vea lo que le mando a decir a las iglesias, lo que le mando a decir a cada pastor. Porque así como anda el pastor, anda su iglesia. Son miles de iglesias, pocos son los escogidos. Nos queda mucho por hacer, por llevar su palabra de una forma diferente. Se está levantando grandemente el mensaje de Dios y necesitamos difundirla. Juntos lo haremos. La gloria sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es un documental producido por El Sueño de Dios para llevar un mensaje de salvación en el final de los tiempos. Dios bendice tu vida hoy. Si deseas formar parte de toda esta maravillosa obra, contáctanos a nuestros correos. Gloria a Dios.